¡A la puerta, la policía! El Salvador supera los 26.000 arrestos bajo el régimen de excepción, según cifras oficiales, una medida que entró en vigor a finales de marzo. Entre los prisioneros hay niños y adolescentes. Y en medio de este panorama, el presidente Nayib Bukele amplía su llamada a guerra contra las maras con la mira puesta en los y las periodistas. Quien difunda mensajes relacionados con las pandillas o grupos delincuenciales se enfrenta hasta 15 años de cárcel. Hay una criminalización del oficio, hay una intención clara del gobierno de que solo su voz sea la que prevalezca. Bukele es un aspirante autócrata de manual. Estas son las estrategias típicas para un populista, ¿no? Donde lo que intenta es ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. ¿Han aumentado las violaciones de los derechos humanos durante el estado de excepción en El Salvador? ¿Está en peligro la libertad de prensa? Veámoslo aquí en contexto. El 24 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió hasta finales de mayo el régimen de excepción. Con él se suspendieron los derechos a la privacidad de las comunicaciones, la libertad de asociación y de reunión. Nayib Bukele solicitó la ampliación argumentando que si bien las medidas habían contribuido a combatir la ola de homicidios perpetrados por las pandillas, las condiciones que propiciaron los hechos de violencia persistían. Pero la ONG Human Rights Watch denuncia graves abusos bajo el régimen de excepción. Detenciones arbitrarias de personas inocentes, desapariciones forzadas de corta duración y al menos 2 muertes bajo custodia. Según la organización, desde finales de marzo, policías y soldados han realizado decenas de redadas, sobre todo en comunidades pobres, en los que detuvieron a miles de personas. Desde el discurso del presidente, todos estos son personas pandilleras y lo que vemos cada vez más y más en Twitter son denuncias de familias y personas que están diciendo que se han llevado a sus allegados sin que estas personas pertenezcan a grupos delictivos y sin que puedan verlos. Lastimosamente los actos que llevaron a que el presidente tomara esta decisión fue la violencia, pero sí es una injusticia que están agarrando a personas que no tienen lazos ni vínculos con nadie. Con los cambios en la ley penal juvenil salvadoreña, niños, niñas y adolescentes entre 12 y 15 años acusados de cometer un delito como parte de un grupo delictivo podrían enfrentarse hasta 10 años de prisión y los mayores de 16 a hasta 20 años. UNICEF también emitió un comunicado en el que pide al gobierno de Nayib Bukele que revise las medidas que permiten el arresto y la condena de menores de edad, argumentando que no es la solución y que las disposiciones no concuerdan con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta establece que todo menor de edad debe estar protegido frente a la detención. El Congreso aprobó una enmienda impulsada por Bukele que castiga con penas de entre 10 y 15 años de prisión la publicación de información que aluda al control territorial de las pandillas o reproduzca mensajes de grupos delincuenciales. Que la idea del gobierno pareciera que es desaparecer de la historia salvadoreña a las pandillas. O sea, le quieren hacer creer a la población que ya no hay un problema con pandillas, porque esto encaja con su guerra contra las pandillas y digamos toda la publicidad que se ha dado alrededor de este tema, de que hay 20 y tantas miles de capturas en lo que va del régimen de excepción y le suma a esa narrativa, le suma el hecho de que no se esté difundiendo información, que no se esté informando a la gente que las pandillas todavía tienen control de algunos territorios. Hasta el momento no hay pruebas de encarcelamiento alguno de periodistas a raíz de esta reforma del Código Penal. Esto debido en parte a la autocensura de los medios y el exilio de reporteros. Entonces, ¿cómo ha afectado la reforma legal al trabajo periodístico? Estas reformas son muy ambiguas. Ese es uno de los grandes peligros, ¿no? El hecho de que penalicen cualquier emisión, difusión
por cualquier medio de un presunto mensaje de pandillas nos pone a nosotros en riesgo siempre como periodistas, ¿no? Porque al final las autoridades pueden tomar como presuntamente de pandillas cualquier cosa que se difunda. La llamada guerra contra las pandillas amenaza con trasladarse de las calles a los tribunales. El gremio periodístico denuncia que la reforma legal supone censura y la criminalización de su trabajo. Porque las cortes, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, las cámaras están cooptadas, ya sea por miedo o por alineación política, a los designios del presidente Bukele. Pero esto no es algo nuevo en El Salvador. Los gobiernos anteriores a Bukele también hubo amenazas y señalamientos contra periodistas que investigaban los pactos y las treguas entre gobierno y las FARC. ¿Está entonces en peligro la libertad de prensa en El Salvador? No solo está en peligro, es en peligro de que desaparezca y que lleguemos a una situación como la que está viviendo Nicaragua. Yo no lo veo tan irreal. Hay una intención clara del gobierno de que solo su voz sea la que prevalezca, que se supriman las voces disidentes. Ya es imposible básicamente hablar con un funcionario o una funcionaria pública que te dé una entrevista o que pueda responder preguntas. Solo lo hacen a los medios oficialistas. Si el gobierno no genera información que pueda ser contrastable, entonces deja sin sentido la actividad periodística.